Buenos días, son las 8 de la mañana, es la imagen en directo en Moscú, donde Bashar al-Assad y su familia inician también esta semana ya asilados, bueno, con el asilo por parte de Rusia y habiendo dejado Siria en una situación que ahora mismo las dudas y la incertidumbre son la clave fundamental. Es uno de los temas fundamentales de este fin de semana, que arranca también en esta nueva semana con la fotografía del caos, del desorden geopolítico en distintos frentes. Tenemos la fotografía alrededor de Siria como elemento fundamental de preocupación, sobre todo por lo que significa también para el mercado de petróleo, y tenemos la fotografía alrededor de lo que está sucediendo o lo que no ha sucedido durante el fin de semana en Corea del Sur. Pero esta es una de las imágenes clave, donde Bashar al-Assad y su familia ya están en Moscú, después de haber tenido que salir de Siria, después de que los rebeldes tomaran Damasco e hicieran caer todo el régimen de Bashar al-Assad. Hay distintas posiciones a estas horas. Occidente se felicita de la caída del dictador Bashar al-Assad, pero hay otra parte de Occidente que también mira a las consecuencias de Málaga a Malagón, ¿no? Hemos salido de Bashar al-Assad, vamos a ver si se consigue sobre todo frenar la posible o la injerencia o la llegada de una parte de Estado Islámico que pudiera sobre todo retrotraernos a las primaveras árabes, en un entorno, el de Siria, donde Turquía, donde han visto las imágenes de Rusia, es decir, el eje Rusia, Irán y demás, tenían un papel fundamental en la zona, en la situación con Israel de Irán y en la guerra de Ucrania de Rusia, sin ningún lugar a dudas, han sido fundamentales en la caída del régimen de Bashar al-Assad. A partir de aquí, este es el nombre, uno de los nombres fundamentales, intentar entender cuál es el camino que va a seguir Siria en un entorno importante de petróleo. Ayer veíamos, por ejemplo, como un buque carguero, como un carguero petrolero de Irán iba hacia Siria y volvía rápidamente otra vez a puerto en Irán, con lo que vamos a ver el petróleo, sube un poquito esta mañana, 0,78%, estaba hasta, mírenlo ahí, 0,69% el movimiento de subida del Brent, pero no parece que por un efecto importante alrededor de lo que está sucediendo en Siria. A partir de ahí, como les decía, Corea del Sur, lo no sucedido, eso sí, tenemos esta mañana que no quieren que el presidente salga, boicoteó el partido gobernante la moción de censura el pasado sábado, pero dice que le va a cambiar. Vamos a ver el lío que se ha montado por un bolso de la mujer del presidente, y a partir de ahí está la fotografía también en Europa, de ver cuáles son los siguientes pasos después de que durante el fin de semana viéramos, durante el viernes por la tarde ya viéramos cómo se suspendían, se cancelaban las elecciones en Rumanía, dejando también una posición ahora mismo de tensión también dentro de Europa alrededor de una fotografía de caos, alrededor de la situación geopolítica internacional con distintos frentes abiertos. Va a ser, como se pueden imaginar, uno o el tema fundamental del programa hoy, intentando entender cómo es y qué significa la pieza de ajedrez de Siria en el contexto global geopolítico en el que nos estamos moviendo. El jueves habrá reunión del Banco Central Europeo. Japón ha revisado al alza el crecimiento de la economía japonesa y los datos también económicos de inflación, de precios que ha presentado China han sido mejor de lo esperado. Biden, sobre la crisis de Siria, hablaba así durante el fin de semana. At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risk. 8:05 de la mañana, además había toda esa reunión, estuvo Biden alrededor de Notre Dame, que sin duda ha sido uno de los elementos fundamentales, pero en ese entorno
no en el de Notre Dame, sino en el de Siria, se apuntaba a una de las claves geopolíticas fundamentales en este entorno, que es, sin ningún lugar a dudas, la fotografía alrededor de que los bloques, en este caso el de Rusia, Irán, Corea del Norte, China, habrían perdido una pieza fundamental, la de Siria, precisamente por tanto problema interno que no pudieron atender el problema externo, aunque hoy vemos por la mañana cómo ese movimiento tiene matices. Financial Times, lo van a ver luego, apunta a que Irán abandonó a Bashar al-Assad mucho antes de este fin de semana. Escuchen a Biden primero. Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. But over the last week, their support collapsed, all three of them, because all three of them are far weaker today than they were when I took office. And let's remember why. After Hamas attacked Israel on October the 7th, 2023, when much of the world responded with horror, Iran and its proxies chose to launch a multi-front war against Israel. That was a historic mistake on Iran's part. Today, Iran's main territorial proxy, Hezbollah, is also on its back. Only 12 days ago, I spoke from the Rose Garden about the ceasefire deal in Lebanon, a deal that was only possible because Hezbollah has been badly degraded. Meanwhile, Hamas has been badly degraded as well. Iran's own military capabilities have been weakened. Iran tried 2 times to attack Israel, and the United States and built a coalition of countries to directly defend Israel and help defeat those attacks. All this made possible for Iran and Hezbollah to continue to prop up, impossible I should say, for them to prop up the Assad regime. Additionally, Russia's support for Assad also failed, and that's because Ukraine, backed by our American allies, has put up a wall of resistance against the invading Russian forces, inflicting massive damage on the Russian forces. Por lo que volvemos a tener una ficha en el tablero de ajedrez que juega en el ajedrez global, que no juega solo en la parte particular de esa que se estima esta mañana nueva primavera árabe que pudiera venir alrededor de la caída de Bashar al-Assad, en el que el elemento fundamental es entender hasta qué punto la debilidad de una parte del eje en un entorno que controlaba, por ejemplo el de Siria, empieza a generar efecto llamada a otros entornos. Turquía, muy pendiente del control de Siria, por razones obvias, de cercanía, va a ser uno de los elementos también fundamentales alrededor de cómo se puede desestabilizar todavía más la región, Oriente Medio, en un entorno donde Siria jugaba un papel más o menos de equilibrio en el entorno. Sin embargo, como les decía, Financial Times dice que Irán perdió la fe en Assad antes de su caída. Insider dice que Teherán se negó a proporcionar más apoyo militar a la hora de puesto líder sirio, de tal manera que también le obligó al movimiento de caída, le dio suficientes argumentos o alarmas a los rebeldes para entender que Irán ahora ya no estaba del lado de Bashar al-Assad y solo el apoyo de Rusia, que también estaba pendiente de la guerra de Ucrania, era insuficiente para conseguir detener lo que ha sido una caída rapidísima, en una llegada relámpago de los rebeldes a Damasco, como elemento fundamental que no esperaba la comunidad internacional, que esperaba sobre todo que con la ayuda de Rusia y también de Irán en el momento sobre todo de entrada en el fin de semana, pudiera aguantar Damasco o pudiera incluso aguantar fuertemente Damasco. Financial Times dice que Irán perdió la fe en Bashar al-Assad antes de la caída y que por tanto ese movimiento fue entendido por los rebeldes como un elemento fundamental para poder provocar la caída de Bashar al-Assad. Las claves alrededor de lo que se ha visto en la crisis de Siria, en la caída de Siria, Assad y varios miembros al-Assad y varios miembros de su familia, como han visto al principio, llegaban a Moscú recibiendo ya asilo. Israel celebraba durante el fin de semana la caída de Bashar al-Assad, un eslabón, dice Israel, central del eje del mal dirigido por Irán. Reino Unido también celebraba la caída del régimen salvaje, en palabras textuales, de Assad, llamando a restablecer la paz en Siria. Turquía promete curar las heridas de Siria, incluyendo todas las etnias y religiones, que es uno de los elementos que ahora mismo se tiene mucha duda alrededor de lo que va a suceder en el día después en la llegada de los rebeldes al poder en Siria. Y ya se contabilizan al menos 910 muertos, incluyendo 138 civiles, desde el inicio de la ofensiva rebelde en Siria. Olaf Scholz, Alemania, también planteaba alrededor de la caída de Bashar al-Assad. Buena noticia, decía Olaf Scholz, escúchenle.
Über die letzten Jahre hat das syrische Volk unter Assad entsetzliches Leid erfahren. Deshalb ist das Ende der Assad-Herrschaft erstmal eine gute Nachricht. Una fotografía que sobre todo a partir de ahí, en el Next Step, también ponía en ese entorno Olaf Scholz. Escúchele. Es kommt jetzt darauf an, dass Syrien schnell in Recht und Ordnung leben kann und dass Recht und Ordnung dort hergestellt werden. Dabei müssen alle Religionsgemeinschaften, alle Volksgruppen und Minderheiten Schutz genießen. Allen Syrerinnen und Syrern muss ein Leben in Würde und Selbstbestimmung möglich gemacht werden. Daran werden wir die nächste syrische Regierung messen. Y además Olaf Scholz dejó un reguero importante alrededor también de la crisis que se vive en el entorno de las elecciones en Rumanía, que es la no injerencia. Pedía Olaf Scholz, y lo hace un poco como voz de toda Europa, la no injerencia en los asuntos internos, en este caso de Siria. Pero ya les digo, lo dejaba como un reguero de lo que también se está viviendo en la crisis política en Rumanía. Escuchen a Olaf Scholz. Entscheidender Bedeutung für die Zukunft Syriens sind seine territoriale Integrität und Souveränität. Kein Land ist der Hinterhof eines anderen. Die illegitime Einmischung Dritter muss enden und Syrien in Frieden mit seinen Nachbarn leben. Ein umfassender nationaler Dialog, ein geordneter und friedlicher Übergangsprozess und schließlich eine politische Lösung des Konflikts in Syrien sind möglich. Gemeinsam mit internationalen Partnern und auf Grundlage der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen wird Deutschland dazu seinen Beitrag leisten. 8:11 de la mañana, la economía parece tener controlado el escenario. Tiene controlado el escenario alrededor de las bajadas de tipos. Ahí este jueves reunión del Banco Central Europeo y ya se apuesta de una manera muy clara por una bajada de 25 puntos básicos. Se apuesta también por una bajada, por 6 bajadas de tipos hasta finales del 2025, primer trimestre del 2026, que deje los tipos de interés en Europa en el entorno del 1,50 a 1,75, 4 bajadas en lugar de 6 en la Reserva Federal, por lo que la parte económica parece tener controlado el movimiento desinflacionario, el movimiento de bajada de tipos de interés. Ahí no parece haber dudas, la duda en la parte económica está en si vivimos en medio de una burbuja, que hasta que no explote no nos vamos a dar cuenta que estábamos dentro de una burbuja. Serían unos elementos también fundamentales en distintos informes esta mañana alrededor de cómo está la valoración de las compañías y de cómo está la posición del inversor en un momento de máximo, sobre máximo, sobre máximo y sobre máximo histórico. Para que os hagan una idea, esta mañana quien cae con fuerza es Corea del Sur, con una caída del 2,5%, el Kospi alrededor de la tensión geopolítica, pero no por la economía. De tal manera que la duda vuelve a estar para el inversor alrededor de una situación geopolítica que pueda tirar al traste, una situación geopolítica, geoeconómica, que pueda tirar al traste toda la fotografía general. Es decir, tenemos una partida de ajedrez bastante tasada, donde están muy claros los movimientos de bajadas de tipos de interés, pero ahí hay una reina que quiere follón en la partida de ajedrez y que estaría apuntándonos alrededor de una fotografía complicada en lo geopolítico. Fíjense porque Donald Trump, hablando también de Siria durante el fin de semana, hablaba de ese movimiento sin precedentes que habría tomado ya numerosas ciudades alrededor de Siria, hablando sobre todo cómo a partir de aquí es necesario el restablecimiento. ¿Por qué? Porque el elemento fundamental ahora mismo está en el capítulo burbuja, que el mercado no se lo cree, el capítulo geopolítico, que el mercado no se lo cree, pero que tiene una posición de dudas alrededor de dónde pudiera venir un golpe geopolítico que pusiera en una situación complicada la fotografía económica mundial que estamos viendo. Assad, forzado, en ese tuit dice Donald Trump, donde Estados Unidos tiene que volver a jugar un papel fundamental, pero tiene que salir Bashar al-Assad, decía Donald Trump, así se ha producido. A partir de ahí vamos a ver el papel de toda la comunidad internacional en la crisis de Siria, en el que el mayor miedo o el miedo fundamental es que no haya una especie de primavera árabe donde se vuelva a ver que la debilidad, en este caso de uno de los bloques para defender situaciones externas a su territorio, el caso de Bashar al-Assad en Occidente está siendo claro a la hora de ver que la clave fundamental es Irán y Rusia. A partir de ahí vamos a ver la fotografía geopolítica. ¿Por qué? Porque en la economía